En el ejemplo que vamos a abordar a continuación, vamos a ver el uso de la noción de trabajo total, y en particular el trabajo por la fuerza gravitacional. El ejemplo consiste en un trineo que está siendo arrastrado por un reno, en este caso del otro lado, a lo largo de una pendiente. Entonces el trineo es arrastrado por una soga. El trineo tiene una masa de 200 kilogramos, incluyendo su ocupante. Y el trineo se está moviendo sobre una rampa que está inclinada en un ángulo de θ igual a 30 grados a través de una distancia de 20 metros sobre la rampa, como muestra la imagen. Como la rampa está cubierta de hielo, se puede considerar sin fricción. Nos pregunta qué tanto trabajo realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el trineo. Entonces, durante el movimiento, nosotros vemos que a pesar de que el trineo se está desplazando a lo largo de la rampa, el objeto comienza y termina con un cambio cero en su energía cinética, dado que comienza el reposo y termina el reposo en la parte superior de la rampa. Ese es un dato importante que nos va a servir para solucionar este ejercicio, o para simplificar mejor la solución del ejercicio. Además, durante el movimiento, entonces, ¿qué condiciones se cumplen? Fuerzas constantes. Recordemos que lo que hemos estudiado hasta ahora requiere que la fuerza que nosotros apliquemos sea constante para poder usar el modelo matemático que hemos descrito. Y como son constantes tanto en magnitud como en dirección, podemos calcular el trabajo hecho por cada una o realizado por cada una de ellas de acuerdo a la ecuación. W es igual a la fuerza por la distancia, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo. De modo general, recordemos que podemos aplicar la definición del producto escalar entre fuerza y desplazamiento para deducir esa misma expresión. En segundo lugar, nosotros podemos relacionar el trabajo total realizado por las fuerzas con el cambio con la energía cinética, o en este caso con la ausencia de cambio, porque como aquí la energía cinética inicial va a ser igual que acá, la energía cinética final va a ser igual a cero. Ese cambio en energía cinética lo podemos relacionar con el teorema del trabajo-energía, que nos dice que el cambio en energía cinética es igual al trabajo total realizado en el sistema físico que nosotros estamos considerando. Entonces, como tenemos una situación que involucra fuerzas, vamos a dibujar primero un diagrama de cuerpo libre que nos representa esta situación. Y en este diagrama de cuerpo libre representamos el objeto de interés o el cuerpo de interés como un punto, como lo hacíamos en el capítulo de estática. Entonces, nuevamente voy a considerar mi sistema coordenado alineado con la forma como está ocurriendo el movimiento, que es a lo largo de la rampa, para simplificar pues el cálculo. Y del otro lado vamos a tener acá entonces el eje X, va a tener el eje Y. Esto podemos hacerlo mucho más delgado. Listo. Y en el centro vamos a poner nuestro sistema de interés. Correcto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este sistema? Entonces tenemos una fuerza normal que actúa de modo perpendicular. Entonces aquí tenemos la fuerza normal. El ángulo entre el sistema y la horizontal es de θ, 30 grados, para no olvidar eso. ¿Qué otra fuerza está actuando? Está actuando el peso, esta dirección. Entonces el peso decimos que es la fuerza gravitacional, ¿cierto? Y tenemos la tensión que ejerce pues el objeto que lo está moviendo del otro lado, pues el reno en este caso, a lo largo de la cuerda, como T. Además podemos expresar tanto la componente horizontal como vertical a lo largo de los ejes coordenados del peso, como podemos decir, acá tenemos esta componente, esta va a ser FG por el seno de θ, y aquí vamos a tener FG, pues la magnitud de la fuerza gravitacional, o sea mg. Lo que pasa es que aquí lo estoy representando así, con el fin de no confundirla con la W del peso,
porque si lo pongo de pronto sea confuso si estoy hablando del peso o estoy hablando del trabajo. Entonces, para evitar esa confusión, le decimos a la fuerza gravitacional F sub G. Listo. En ese diagrama corpóreo entonces acabamos de consignar las fuerzas que están involucradas o que debemos estudiar y tener en cuenta en nuestro sistema. Vamos a empezar a analizar el trabajo o el aporte de cada una de las fuerzas. Vamos a comenzar por la fuerza más sencilla, la fuerza normal. Es la más sencilla porque vemos que la forma como está ubicada la fuerza es perpendicular a la dirección que toma el desplazamiento. La fuerza normal es perpendicular a la pendiente por donde se está desplazando el trineo, y por lo tanto el ángulo que forma con el vector de desplazamiento es cero y no debería aportar trabajo. Para escribirlo en términos prácticos, entonces vamos a decir el trabajo de la fuerza normal, W sub n, es igual a la fuerza normal, la magnitud de la fuerza normal por la distancia, por el coseno del ángulo que forma el vector de fuerza normal con el vector de desplazamiento, que es 90 grados. Coseno de 90 grados igual a 0, por lo tanto este valor nos da 0. Entonces la fuerza normal no hace ningún trabajo, o sea, no nos aporta energía ni nos remueve energía del sistema mientras se está desplazando. Ahora veamos el trabajo debido a la fuerza gravitacional. Entonces el trabajo debido a la fuerza gravitacional, WG, ya habíamos definido antes que lo expresamos como pues la fuerza por el ángulo que forma con respecto al vector de desplazamiento. Esto lo podemos encontrar de dos maneras. La primera es que nosotros consideremos únicamente la componente del vector fuerza gravitacional que actúa en dirección de la rampa, o sea, en dirección del desplazamiento, porque el vector va a tener también una componente que es perpendicular y por lo tanto no nos va a aportar ningún trabajo. La segunda es que consideremos el vector completo y usemos el ángulo que forma el vector con respecto a la dirección del desplazamiento para hacerlo. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Digamos que en este momento nosotros conocemos cuál es la componente que actúa en esa dirección, que es FG por el seno de teta. Aquí vamos a escribir en un vector azul que el desplazamiento ocurre de esta forma. El vector de desplazamiento ocurre de esta forma. Por lo tanto, la componente que va a hacer trabajo va a ser la componente en X, dirigida hacia menos X. Entonces vamos a escribir que esa componente va a ser la componente en X de la fuerza gravitacional, será mg por el seno de teta, donde teta es 30 grados, o sea que aquí tenemos la masa, 200 kilogramos, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, y el seno del ángulo. Esto nos va a dar un total de Fgx igual a 980 newtons. Esa es la fuerza que se está aplicando en esa dirección, 980 newtons. Ahora, para calcular el trabajo, entonces basta con escribir que el trabajo de la fuerza gravitacional va a ser la magnitud de la fuerza en esa dirección, la dirección de desplazamiento, que es precisamente Fgx, por la distancia que ocurre el desplazamiento por el coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque el desplazamiento ocurre hacia acá y el ángulo que va a hacer el vector uno con respecto al otro, este ángulo acá va a ser de 180 grados. Va en dirección contraria. Entonces, la magnitud del desplazamiento, según el problema, es de una distancia de 20 metros. Reemplazando esos datos acá, entonces obtenemos el siguiente valor. La fuerza gravitacional, la componente en X es 980 newtons, como acabamos de hallar. La distancia son 20 metros. Y el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, el valor que obtenemos aquí es menos 1.96 newton por metro o joule. 1.96 por 10 a la 4 joule. Listo. Ese resultado negativo significa que la fuerza gravitacional está removiendo, está quitando la energía al trineo mientras lo están subiendo.
Este mismo resultado lo podemos alcanzar si nosotros consideramos el vector de fuerza gravitacional, no una de las componentes, y notamos lo siguiente, que el ángulo entre el desplazamiento y el vector de fuerza gravitacional va a ser este ángulo que está acá, que será 90 más 30 grados, o sea 120 grados. Entonces cuando nosotros usamos esa información, podemos escribir que la fuerza, el trabajo debido a la fuerza gravitacional será la fuerza gravitacional, la magnitud de la fuerza gravitacional por la distancia por el coseno de cuál ángulo, el coseno de 120 grados. Bien, y ¿quién es Fg? ¿O quién es la fuerza gravitacional? Es masa por gravedad por la distancia por el coseno de 120 grados. Listo. Y acá cuando nosotros reemplazamos estos valores, vamos a obtener exactamente el mismo valor de menos 1.96 por 10 a la 4 Joule. Entonces cualquiera de las dos formas es factible para poder solucionar el problema, ya sea considerar la componente en la dirección del movimiento o ya sea considerar todo el vector teniendo en cuenta el ángulo que daría con respecto al vector desplazamiento. Ahora veamos cuál es el trabajo realizado por la tensión en la cuerda. Entonces vamos a ver la fuerza de tensión, cuál es el trabajo que realiza. Entonces en este caso también tenemos dos formas de calcularlo. Una es calcular el vector de fuerza usando las operaciones con vectores, y la segunda es usar el teorema de trabajo energía cinética para encontrar este trabajo realizado. Entonces vamos a considerar la segunda situación en la que tenemos el teorema de energía cinética. ¿Qué consiste el teorema de energía cinética en este caso? El cambio de la energía cinética del sistema va a ser igual a el trabajo de todas las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. Ahora, el trabajo que están haciendo todas las fuerzas del sistema será el trabajo realizado por la fuerza normal más el trabajo ejercido por la fuerza gravitacional más el trabajo ejercido por la fuerza de tensión. Como nosotros sabemos que el cambio de energía cinética es igual a cero porque el trineo comienza del reposo en la base de la rampa y termina el reposo en la parte de arriba de la rampa, entonces el delta K es igual a cero, el cambio de energía cinética es igual a cero. Por lo tanto, esto simplifica mucho nuestro cálculo, porque además sabemos que la energía, el trabajo realizado por la fuerza normal es igual a cero también. Con estos datos, entonces nos va a quedar que acá tenemos 0, el trabajo debido a la fuerza gravitacional es menos 1.96 por 10 a la 4 Joule, más el trabajo debido a la tensión. Es decir, que si yo despejo de esta expresión, únicamente me voy a fijar en esta expresión de acá, tengo 0 igual a, y la única incógnita es WT, entonces por lo tanto WT será igual a 1 más 1.96 por 10 a la 4 joules, como debería ser. 1.96 por 10 a la 4 joules. Eso lo que quiere decir es que mientras la fuerza gravitacional está removiendo energía en esa cantidad de 1.96 por 10 a la 4 joules, la fuerza de tensión tiene que estar restaurando o reintegrando al sistema esa misma energía, de modo que yo pueda levantar mi trineo desde la parte de arriba hasta la parte desde la parte de abajo de la rampa hasta la parte de arriba de la rampa. Pues digamos, esa es una forma de calcularlo. La segunda forma es aplicar la segunda ley de Newton, hallar el valor de la fuerza de tensión y con ese valor de la fuerza de tensión pues aplicar la definición de trabajo para la fuerza de tensión. Cualquiera de las dos formas debería llevarnos al mismo resultado.